Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, durante el fin de semana, que también tenemos programa y que hacemos una recapitulación para que si usted no tuvo oportunidad de vernos a lo largo de la semana, se pueda enterar de lo que aquí le presentamos. Y vamos a iniciar con el informe que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes semanales por COVID han caído a su cifra más baja en casi un año, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada fallecieron 46.000 personas. Es un 9,8% menos que los 7 días anteriores y el número más bajo desde noviembre de 2020. Los contagios también bajaron un 7% y fueron 2,8 millones, la cifra más baja desde principios de julio. Todas las regiones están experimentando un descenso de casos, excepto Europa. Respecto a la vacunación, la OMS insiste en que sigue siendo preocupante el bajo nivel en muchas naciones en desarrollo. 56 de ellas no lograron el objetivo de administrar una dosis a al menos un 3% de su población antes del fin de septiembre. Y aún más países corren el riesgo de no conseguir la tasa del 40% a finales de año, otra meta fijada por la OMS. La organización ha vuelto a pedir a los gobiernos y las farmacéuticas que donen vacunas al programa COVAX y ha dado un dato significativo. 3 países del mundo ni siquiera han comenzado sus programas de vacunación contra la enfermedad. Son Burundi, Eritrea y Corea del Norte. Otro factor a tener en cuenta es el ritmo de vacunación, que en determinados lugares no es el deseado. Es el caso de Haití, que va a devolver cerca de 250.000 vacunas que están a punto de caducar y no tiene capacidad para administrarlas. Los datos que nos deja el virus desde el inicio de la pandemia indican que se han registrado 238 millones de casos en el mundo, de los que 4,8 millones fallecieron. Y se han administrado 6.500 millones de vacunas. Un 47% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque en las economías más pobres apenas llega al 2,5%. La Organización Mundial de la Salud va a seguir investigando cómo surgió la COVID y para ello ha nombrado un comité de 26 expertos que también estudiarán las causas de futuros patógenos peligrosos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. A la fecha se carece de un listado de medicamentos o fármacos esenciales generales que solo sean para el tratamiento de COVID-19. El SARS-CoV-2 ha traído consigo el acelerado aumento de estudios clínicos para desarrollar una fuente de tratamientos médicos y vacunas. El mundo científico busca combatir este virus con todo un arsenal. Sin embargo, la batalla aún es incierta. Ante un patógeno altamente cambiante, surge una gama de tratamientos para la emergencia sanitaria, desde medicamentos esenciales y genéricos hasta biotecnológicos. La Organización Mundial de la Salud señala que los medicamentos esenciales cubren las necesidades sanitarias prioritarias de la población. Deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible. Desde el anuncio de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19, algunas naciones tienen una lista de medicamentos esenciales, entre estos antibióticos, fármacos para el tratamiento de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antipiréticos, anestésicos, fármacos antiarrítmicos, morfinas y ansiolíticos, los cuales se han ido revisando y actualizando. A la fecha se carece de una lista de fármacos esenciales general que solo sea para el tratamiento de COVID-19.
Por otro lado, la industria de medicamentos genéricos se ha enfrentado a diferentes retos durante la pandemia COVID-19. Se estima que 70% de estos declarados esenciales en algunos países para el tratamiento de COVID-19 son genéricos, como son los medicamentos de unidades de cuidados intensivos, tratamientos agudos y crónicos e incluso durante los meses más críticos. Pero también la crisis a la que se enfrentan las naciones es la fabricación del principio activo, llamado APIs. Mientras Europa baja los volúmenes, India y China acaparan la fabricación de los APIs más sencillos de grandes volúmenes. En sí, señalan los expertos que los medicamentos esenciales aunan la razón de ser del medicamento genérico como elemento imprescindible del sistema sanitario que garantiza el acceso a la medicación, permitiendo con el mismo presupuesto se pueda tratar a más pacientes, además de asegurar el abastecimiento de medicamentos en todo momento. Con la pandemia COVID-19, los sistemas de salud mundial deben dar abasto a millones de personas que enferman de forma grave. Los medicamentos en sus diferentes modalidades deben ser asequibles para garantizar su vida. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre los protocolos clínicos enfocados en el desarrollo de medicamentos para tratar a pacientes graves por la enfermedad COVID-19. El ensayo Solidaridad es precisamente con ese propósito de unir fuerzas, la academia, la industria farmacéutica, los gobiernos, para lograr una cura o diferentes fármacos útiles para el tratamiento definitivo de COVID-19. Y así es como han surgido un sinnúmero de protocolos clínicos, de ensayos para probar medicamentos que ya existían y también para probar medicamentos o moléculas en desarrollo. Y de esa manera, comentábamos en esta mesa hace algunos días, fue que se definió, por ejemplo, la gran utilidad de dexametasona como un antiinflamatorio que vino a modificar importantemente el curso de la enfermedad y a evitar el desarrollo de gravedad en muchos pacientes, que permitió reducir mortalidad, reducir hospitalización, reducir necesidad de aporte de oxígeno, intubación endotraqueal, etcétera. Eso ha sido un parteaguas, sin lugar a dudas, el uso de corticosteroides. Y esto fue definido gracias a estos protocolos contenidos en este, digamos, en este paraguas de investigación grande, gigante, que se ha creado a nivel mundial, conocido como Solidarity, ¿no? Y por otro lado, pues el desarrollo de nuevas moléculas, tanto moléculas antivirales como anticuerpos monoclonales, antivirales también, y algunos medicamentos antiinflamatorios, inhibidores de citocinas proinflamatorias, y como en el caso de los primeros de ellos hemos señalado el surgimiento y pronto seguramente autorización de la molécula de molnupiravir para su uso ya de forma generalizada, con una gran limitante, el costo, que esperemos, con motivo de políticas públicas, con motivo de que haya una gestión gubernamental a todos los niveles, etcétera, se pueda lograr un precio que permita mayor acceso a la población de este tipo de fármacos en un momento dado. Y bueno, otras moléculas que están también en camino, de la propia compañía Pfizer. Y qué decir de los anticuerpos monoclonales, los que ya están en este momento en uso, autorizados en diversas partes del mundo, de hecho autorizados en su inicio por la FDA, autorizados en Europa por las agencias regulatorias, en México también por la COFEPRIS, y que también representan una gran oportunidad, sobre todo para aquellos pacientes, Belén, que se encuentran
digamos, todavía como pacientes no hospitalizados, ambulatorios, pacientes que no están extremadamente graves, sino en enfermedad conocida como moderada, que tiende a la gravedad, que tienen algunos indicadores clínicos y de laboratorio que sugieren que pueden ir a la gravedad, y ahí es el momento de utilizar este tipo de fármacos. Me refiero a los anticuerpos monoclonales y que en muchos casos han evitado precisamente eso. Si uno revisa los ensayos clínicos, te darás cuenta que el objetivo primario de estos ensayos fue reducir la hospitalización, reducir la intubación endotraqueal, reducir la necesidad de oxígeno suplementario y, por supuesto, reducir el riesgo de muerte. Una de las noticias relevantes e importantes esta semana fue la definición que hizo finalmente la Organización Mundial de la Salud sobre el post-COVID o el COVID largo. Lo ha catalogado ya como una nueva enfermedad y publica su definición. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID-19, acordada tras una consulta mundial y publicada para facilitar el tratamiento de los enfermos. La enfermedad emergente, que también se denomina COVID-19 de larga duración, la contraen personas que han tenido infecciones confirmadas o probables de coronavirus. Suele aparecer normalmente 3 meses después del inicio del COVID-19. Los síntomas duran al menos 2 meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Hasta ahora, la falta de claridad entre los profesionales de la salud acerca de la enfermedad ha complicado los esfuerzos por avanzar en la investigación y el tratamiento. Por ese motivo, la Agencia de la Salud decidió buscar una definición de caso clínico estandarizado a nivel mundial. Los síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano. También es importante remarcar que los síntomas pueden ser de nueva aparición tras la recuperación inicial de un episodio agudo, o bien pueden persistir desde el inicio de la enfermedad. Además, los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. Al publicar la definición, se señala también que la mayoría de los pacientes que padecen COVID-19 se recuperan completamente, aunque algunos sufren efectos a largo plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos psicológicos. Estos efectos pueden producirse aunque la presentación de la enfermedad sea leve, moderada a grave. La nueva definición es un importante paso adelante para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición y afirmó que la OMS espera que esta definición ayude al personal médico y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuados. Sin embargo, reconocen que aunque existen varias pruebas para detectar la infección inicial por COVID-19, no hay ninguna para detectar esta afección posterior y aún no está claro qué lo desencadena en los enfermos, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias. Esta semana también dedicamos algunos de nuestros programas a hablar de un tema que ha resultado apasionante, los nuevos tratamientos para COVID-19, entre ellos los anticuerpos monoclonales. La Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de estos anticuerpos, pero dice que deben reservarse para aquellos pacientes con síntomas leves o moderados que están evolucionando a graves. En la última semana de septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso combinado de anticuerpos monoclonales para tratar determinados casos de pacientes con COVID-19. Se trata de los fármacos Casirivimab e Imdevimab,
Esta terapia con anticuerpos recibió la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos en noviembre del año pasado. Según la agencia de la ONU, la intervención con estos medicamentos debe reservarse para los pacientes con síntomas leves o moderados, pero con un alto riesgo de acabar hospitalizados por presentar alguna comorbilidad, o para aquellos pacientes graves cuyo sistema inmunológico no produce anticuerpos. La guía de recomendaciones terapéuticas de la Organización Mundial de la Salud señala que casirivimab y el imdevimab consiguen una reducción sustancial del riesgo relativo de hospitalización. El beneficio será trivial o carecerá de importancia en términos absolutos para todos los casos, excepto los de mayor riesgo para los que debería reservarse la intervención, se señala en esta guía. Agrega que el panel de expertos que estudió el uso de medicamentos identificó que el umbral en que la mayoría de las personas quisiera recibir tratamiento es el de un riesgo superior al 10% de ser hospitalizado por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ha utilizado en su práctica diaria los anticuerpos monoclonales para tratar a pacientes con COVID-19, nos comparte su experiencia. Son fármacos que ya se pueden adquirir en muchos países para la utilización en la población general. Terminaron los ensayos clínicos. Mira, los que están autorizados, por ejemplo, por la FDA y, por ejemplo, por la agencia regulatoria en México, que es la COFEPRIS, son la combinación del monoclonal llamado bamlanivimab y etesevimab y de otro monoclonal combinado que se llama casirivimab indevimab. Estos son los medicamentos que incluso por el momento en varias guías clínicas internacionales, como la guía de la Infectious Diseases Society of America o como las guías de los Centros para Control de Enfermedades o de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los están sugiriendo como medicamentos inhibidores de la unión de la proteína S del virus sobre su receptor celular, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Estos anticuerpos monoclonales se conocen como anticuerpos monoclonales antivirales, porque actúan precisamente contra esa molécula espicular del virus SARS-CoV-2. Hay otro medicamento que es sotrovimab, pero los que son combinados, Belén, son los que han mostrado mayor eficacia, mayor seguridad. Se administran casi todos ellos en un solo bolo, en una sola administración. Son medicamentos intravenosos. Y son medicamentos, Belén, que se deben aplicar bajo vigilancia médica, estricta vigilancia médica. Habitualmente son bien tolerados. Sí pueden generar algunos síntomas leves que a veces se confunden un poco con los síntomas que ya de suyo tiene el paciente que está padeciendo COVID-19. Pero, Belén, sorprendentemente, en muy poco tiempo los pacientes empiezan a tener mejoría clínica. En 24 o 48 horas empieza a desaparecer la fiebre, por ejemplo. En 24 o 48 horas los indicadores laboratoriales de inflamación empiezan a mejorar importantemente y, bueno, otros síntomas, dolores musculares, articulares, etcétera, empiezan a mejorar también de manera significativa. ¿Cuál es el momento ideal? Aquí, Belén, creo que este comentario es clave. ¿Cuál es el momento ideal para utilizar estos anticuerpos monoclonales antivirales? En los primeros 8 días. Y si se utilizan dentro de los primeros 5, es mucho mejor. ¿De qué? Del inicio de los síntomas.
no de la prueba de laboratorio positiva, porque a veces las pruebas de laboratorio positivas las presentan los pacientes mucho tiempo después de haber iniciado con la enfermedad. No, es 5 días idealmente o menos a partir del inicio de la sintomatología. Máximo 8 días. Si los utilizas después de 8 días, poca utilidad. ¿Por qué motivo? Porque lo hemos dicho en esta mesa muchas veces. La primera fase en el COVID agudo o en el COVID durante su primera etapa tiene actividad virológica intensa. El virus entró, empezó a invadir células humanas y se está replicando activamente en el interior de estas células humanas. Digamos, es la fase virológica, así se llama. Pero después de los primeros, digamos, 10 días, la siguiente fase ya no es una fase activamente virológica, sino una fase inflamatoria. Ya, entonces el virus dejó de ser lo activo y lo replicativo para dar paso a la respuesta inmune inflamatoria del paciente, que es lo que lo lleva frecuentemente a la gravedad. Por eso los pacientes con COVID-19 que entran a un estado de gravedad, entran más o menos a un estado de gravedad entre el 7º y el 12º día. Son días difíciles, son días críticos o incluso un poco más allá. Hay una respuesta inflamatoria tardía también que puede poner en serios problemas en extrema gravedad a pacientes que tienen COVID y que son pacientes que incluso empezaron con síntomas 20 días previos y apenas están empezando a tener manifestaciones de mucho daño respiratorio. Entonces, en esa primera fase es en donde son útiles estos medicamentos. Ya en la siguiente fase, los medicamentos que son útiles son de otra naturaleza. Por ejemplo, en los pacientes que están empezando a requerir oxígeno suplementario, dexametasona, o tocilizumab, o un medicamento llamado baricitinib. ¿Por qué estos medicamentos? Porque estos medicamentos no son los que actúan contra el virus, sino son los que le dicen a la respuesta inmune: oye, qué bueno que estás respondiendo, pero necesitamos que respondas menos intensamente, porque la intensidad de tu respuesta inmune está llevando a mucha inflamación a los órganos vitales del paciente, ¿no? Entonces es una manera de modular la respuesta inmune en esa fase avanzada y reducir la alta inflamación, la hiperinflamación que tienen estos pacientes. Y entonces ahí en esa fase es donde utilizamos, Belén, medicamentos como tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6, baricitinib, que es un inhibidor de una proteína proinflamatoria llamada JAK, y la dexametasona, que inhibe varias fases de la respuesta inflamatoria, ¿no? Okay. Ahora, frecuentemente utilizamos también estos antiinflamatorios en fases más tempranas, incluso cuando estamos utilizando los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, podemos estar utilizando caricimibab y estar utilizando también al mismo tiempo dexametasona o baricitinib, por ejemplo. Sí, eso sí es válido. O también hay un antiviral del que estuvimos hablando muchas veces, que es remdesivir, que lo ideal del remdesivir es utilizarlo siempre en el paciente hospitalizado, pero no intubado. El paciente intubado ya no tiene gran utilidad el remdesivir, porque en esa etapa el paciente ya
los ensayos clínicos han mostrado pobre respuesta, pero en el paciente que requiere hospitalizarse, está con oxígeno suplementario, está evolucionando a la gravedad, ahí, y sobre todo si el paciente tiene menos de 10 días de evolución, no más, ahí se puede utilizar el antiviral Remdesivir de forma conjunta con tocilizumab, que es uno de los antiinflamatorios, inhibidor de citocina interleucina 6, o dexametasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que comentábamos en días pasados en este espacio, Belén, lo importante es siempre identificar en qué etapa está el paciente, clasificarlo bien, caracterizarlo bien, y eso es lo que te permite decir, en esta etapa, lo que el paciente necesita es esto ya no lo necesita, es ocioso utilizarlo o es peligroso utilizarlo, y es importante también ser oportunos porque de otra manera la evolución puede ir a la gravedad cuando ya el paciente llegó a una etapa de mucha inflamación. Vamos a la siguiente pausa, regresamos con más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Otro de los grandes temas que abordamos esta semana tiene que ver con la posibilidad de que COVID-19 esté generando o esté despertando una respuesta autoinmune. Una universidad en Estados Unidos analizan muestras de sangre de pacientes que tuvieron COVID-19. La trascendencia de los estudios científicos para identificar enfermedades a tiempo es esencial, y más cuando la humanidad se enfrenta a epidemias y pandemias. La COVID-19 podría producir una enfermedad autoinmune de por vida. Algunos pacientes generan autoanticuerpos que atacan sus órganos y tejidos. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hicieron un análisis de muestras de sangre de pacientes con COVID-19. Comenzaron a ver un tipo de proteína del sistema inmunitario conocida como autoanticuerpo. Se trata de anticuerpos que se vuelven rebeldes y atacan el tejido del propio organismo, los cuales aparecen después de algunas infecciones graves. Algo similar fue en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Descubrieron que pacientes con casos graves de COVID-19 tenían copias de estas proteínas potencialmente peligrosas circulando por sus torrentes sanguíneos. De acuerdo con una publicación internacional, se muestra que estos autoanticuerpos preexistentes, probablemente originados en infecciones previas, todavía estaban al acecho y parecía que atacaban por error a otras proteínas inmunitarias. Eso ayudó a explicar por qué algunas personas se ponían tan enfermas por COVID-19. Los investigadores de la Universidad Rockefeller identificaron un solo tipo de anticuerpos preparado para atacar a las células del sistema inmunológico. Sin embargo, en la Universidad de Yale encontraron una gran variedad de autoanticuerpos listos para atacar otras proteínas humanas, incluidas las que se encuentran en órganos vitales y el torrente sanguíneo. La variedad de los anticuerpos detectados era similar al de personas con enfermedades autoinmunes crónicas, que a menudo conducen a una vida entera llena de dolor y daño a los órganos, incluido el cerebro. Los hallazgos, se señala, parecían sugerir un problema potencialmente sistémico. Los pacientes parecían estar produciendo múltiples variedades de nuevos autoanticuerpos en respuesta a la COVID-19, hasta que el cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo. Al parecer, los autoanticuerpos tenían el potencial de durar toda la vida, de ahí al parecer el llamado también COVID prolongado o pacientes long haulers, pacientes de larga duración.
Los estudios siguen realizándose en ambas universidades de Estados Unidos y en otras naciones. También mantienen las investigaciones y la pregunta que salta al aire es: ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para quien enferma por COVID-19 de forma prolongada? Informó Isaura López Villalobos. ¿Qué es una enfermedad autoinmune y por qué COVID-19 podría estar despertando esta reacción? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló de ello esta semana. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el sistema inmunológico produce anticuerpos, sobre todo anticuerpos, no exclusivamente, pero anticuerpos que son capaces de afectar componentes celulares de la propia persona, del propio organismo. Las enfermedades autoinmunes existen tanto en el campo de la reumatología como también en otros muchos campos de la medicina, como por ejemplo en hematología. Hay enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad es extensa en cuanto a el abanico de patologías que existen al respecto. Más de 100, por lo menos, han sido descritas. Y también existen formas de autoinmunidad que podríamos considerar transitorias, temporales, que algunas de ellas llegan a resolverse de forma espontánea, sin dejar ninguna secuela. Algunas de ellas sí están relacionadas con enfermedades infecciosas. Y sobre esta pregunta que nos ocupa el día de hoy, se estudia esa posibilidad de que exista autoinmunidad generada por la infección de COVID-19, pero aunque algunos estudios ya han demostrado autoanticuerpos, todavía está por definirse si son autoanticuerpos que, discúlpame. Sí, no se preocupe, doctor. Si son autoanticuerpos generados por la propia COVID o si estos autoanticuerpos se iban a generar y es solamente una coincidencia, ¿no? Entonces, sí existen algunos reportes en la literatura sobre ese tópico de autoinmunidad generada después de un episodio de COVID o durante un episodio de COVID. ¿Cuánto dura esa autoinmunidad? No lo sabemos con certeza. Tampoco sabemos si es una autoinmunidad que alcanza a generar daño celular. Pero por otro lado, lo importante y el gran reto en ese sentido es que exista seguimiento de estos pacientes para identificar cuánto tiempo duran estos autoanticuerpos, qué daño generan y finalmente si ese daño es un daño permanente o transitorio. Doctor, estos anticuerpos que atacan alguna, como usted lo decía, algunas células, incluso podrían ser órganos del mismo cuerpo. Bueno, al dañar células se dañan órganos, ¿verdad? ¿Estos anticuerpos son los mismos que genera nuestro organismo ante la presencia de un ente infeccioso o incluso ante una vacuna? Frecuentemente, Belén, pero también es común que aparezcan esos autoanticuerpos sin una causa aparente. Como te comentaba, existen enfermedades infecciosas que son detonantes de la aparición de autoanticuerpos. Existen vacunas que pueden ser detonantes, sí, pero también existen generación de autoanticuerpos de forma espontánea. Por ejemplo, en artritis reumatoide, que es una de las enfermedades autoinmunes más comunes, más características de este grupo de patologías, y en el lupus eritematoso sistémico, que también es una de las enfermedades más características de autoinmunidad, no se sabe con certeza qué fue lo que creó estos autoanticuerpos que generan daño en diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo,
En la artritis reumatoide, como su nombre lo dice, generan daño predominantemente en articulaciones, en tejidos osteoarticulares, pero también se generan daños en los vasos sanguíneos, por ejemplo. En el caso del lupus eritematoso sistémico, se genera daño en múltiples órganos y sistemas, porque, por ejemplo, en el lupus, una de las afectaciones predominantes son las vasculitis que causan estos autoanticuerpos, y al generar inflamación de vasos sanguíneos, bueno, esto puede dañar el riñón, puede generar daño en articulaciones, puede generar daño ocular, puede generar vasculitis cerebral, puede generar vasculitis a nivel pulmonar, en el corazón y en el pericardio, en las pleuras, puede generar daño casi en cualquier órgano y sistema. La plataforma COVID-19 trabaja en vigilar la inmunidad alcanzada por vacunados y recuperados de COVID-19 y conocer con ello la protección alcanzada. Científicos lanzan la plataforma COVID-T, desarrollada por un equipo del Instituto de Biología y Medicina Experimental de Argentina, con la intención de realizar, al menos por un año, un monitoreo de la respuesta generada por los linfocitos T, que son los que conforman la memoria inmunológica y actúan en conjunto con los anticuerpos generados por los linfocitos B. La plataforma COVID-T posibilitará la realización de un estudio comparativo de la magnitud y naturaleza de linfocitos T de memoria generados en voluntarios inmunizados con diferentes esquemas de vacunación y en pacientes convalecientes de la enfermedad a lo largo de un año. La misma proveerá información útil para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo y para el diseño de nuevas estrategias inmunoprofilácticas e inmunoterapéuticas en el escenario de la pandemia por SARS-CoV-2. Los linfocitos son las células centrales de nuestras defensas, que nos permiten defendernos de todos los elementos extraños que nos pueden invadir, ya sea microbios, virus, bacterias, hongos, parásitos o fragmentos de tumores, y reaccionar eliminándolos. Son las células centrales de nuestro sistema inmunológico que generan la respuesta de nuestras defensas. En este sentido, la respuesta inmune protectora frente a la infección por SARS-CoV-2, tanto en la infección natural como aquella inducida a través de la vacunación, demostró depender tanto de linfocitos B y la producción de anticuerpos neutralizantes, como de la respuesta celular medida por células TCD4 y TCD8, informó Rocío López Fonseca. Esta semana hicimos contacto con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Nos actualizó información desde Colombia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia. Iniciamos con esta actualización del COVID-19. De acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud, en este país se registraron 1.607 casos nuevos de COVID-19 y 35 fallecimientos más por el virus. Esto luego de que se procesaran 51.687 pruebas, 27.447 de PCR y 24.240 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado 25.895.959 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.969.131 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Con esta actualización, la cifra a la fecha es el total de muertes de Colombia, que asciende a 126.552 personas. En las últimas 24 horas también se reportaron 1.808 pacientes recuperados, lo que indica que ya son 4.812.120 las personas que hasta el día de hoy han superado el COVID-19 en territorio colombiano. En total, 14.426 son los casos que se mantienen activos en territorio colombiano. Sobre la vacunación, un lote de 827.709 vacunas de Moderna llegaron en las últimas horas. En la ciudad de Bogotá empezó la vacunación del COVID-19 a la población migrante en situación irregular en 5 puntos de vacunación donde solo se les pide su documento de identificación. Hasta ahora, en los centros de vacunación, las enfermeras requerían cédulas de extranjería o permiso especial de permanencia PEP, un documento que se derogó y que se había entregado a decenas de venezolanos que intentaban regularizar su situación, hasta que este año se aprobó el Estatuto Especial de Protección, con lo que se pretende regularizar a casi 2 millones de personas del país vecino que viven en Colombia. Por ahora, esta es la información desde territorio colombiano. Continúen ustedes en México.
Vamos a la pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial. Recientes investigaciones analizaron la inmunidad en personas con esclerosis múltiple que se sometieron a un tratamiento anti-COVID-19. Se mostró que tienen una respuesta sólida de células T tras la vacuna ARN mensajero contra COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos explica. Con la vacunación contra la COVID-19 se ha vuelto importante saber cómo se desarrolla la inmunidad en las personas, sobre todo aquellas inmunodeprimidas o pacientes que se tratan con terapias inmunodepresoras, ya que se ha visto que en la mayoría de estos casos no se genera una buena respuesta inmune. Por eso el llamado de los médicos a que antes de ir a vacunarse se debe consultar con su médico tratante para saber si se debe dejar de tomar y por cuánto tiempo sus tratamientos para tener una mejor respuesta con la vacuna anti-COVID y retomar sus medicinas cuando le indiquen hacerlo. Una de las recientes investigaciones ha analizado la inmunidad en personas con esclerosis múltiple que se someten a un tratamiento anti-CD20, llegando a la conclusión de que tienen una respuesta sólida de células T tras la vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. Una investigación de la Escuela de Perelman de Medicina en la Universidad de Pensilvania, publicada en Nature Medicine, ha descubierto que parte de las células T que eliminan las células infectadas dan una buena respuesta inmune bloqueando el ingreso del virus. El 85% de los participantes desarrollaron anticuerpos antipicos y el 50% montó respuestas anti-RBD. El estudio midió las respuestas de los anticuerpos y de las células T en 20 pacientes con esclerosis múltiple que estaban recibiendo tratamiento con ACD20, en comparación con los de un grupo de controles sanos. Ninguno de los participantes en el estudio tenía signos o síntomas clínicos previos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Artritis Reumatoide. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice que un alto porcentaje de enfermedades reumatoides se presentan en mujeres, entre otras se conoce, por ejemplo, la artritis reumatoide y de tipo pulmonar. 1.5. De hecho, algunas estadísticas sugieren 2% de la población mundial, particularmente adultos. Existe una forma de artritis reumatoide juvenil que se puede presentar en etapas más tempranas de la vida. No necesariamente se le llama así solo porque se presenta en etapas más tempranas, pero desde la adolescencia incluso puede presentarse un cuadro de artritis reumatoide juvenil. La mayor parte de los casos son en adultos, predominan las mujeres, por cierto, Belén, y de hecho un alto porcentaje de las enfermedades autoinmunes predominan las mujeres. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico también predomina en las mujeres. Existen estimaciones de que 1/3 de la población adulta sufre enfermedades inflamatorias de las articulaciones, enfermedades inflamatorias osteoarticulares, pero no todas son artritis reumatoide. Aquí vale la pena decirle a nuestra amable audiencia que aunque a partir de una determinada edad se puede sufrir de dolores articulares, de incluso deformidades articulares, etcétera, la mayor parte de esas molestias y deformidades articulares pueden estar relacionadas con una patología mucho más común, que es degenerativa y que además está relacionada con la edad, que se conoce como osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa. Eso es algo muy diferente a la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide, 1.5 a 2%
10% de la población mundial, es una enfermedad autoinmune por excelencia. El sistema inmune produce anticuerpos que pueden dañar, insisto, desde articulaciones, que eso es lo más común, y por eso se inflaman las articulaciones, duelen, y por ese motivo pueden sufrir deformidades, pero también se puede generar daño en vasos sanguíneos, generando lo que conocemos como vasculitis. La artritis reumatoide puede producir nódulos que pueden presentarse a nivel pulmonar, que pueden presentarse también en diversos órganos y tejidos. Algunos de estos nódulos se pueden presentar en la cercanía de las articulaciones. Pueden presentarse descalcificaciones óseas en la artritis reumatoide. Pueden ocurrir también trastornos oculares importantes, porque la artritis reumatoide se puede acompañar de un síndrome conocido como el síndrome SECA, o en donde se produce un daño en los conductos lagrimales, en las células de los lagrimales, lo cual provoca resequedad ocular. También puede ocurrir en las glándulas salivales, y a esto se le conoce como síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren asociado a la artritis reumatoide, aunque existe síndrome de Sjögren primario, pero en la artritis reumatoide se puede presentar hasta en un 20% de los pacientes con artritis reumatoide, y genera muchas molestias, porque las personas sufren sobre todo de mucha resequedad ocular. Claro. Y requieren de tratamientos farmacológicos para resolver un síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? En la artritis reumatoide habitualmente se inflaman y duelen las articulaciones de manera bilateral y simétrica. Es decir, es común que duelan ambas muñecas, ambos codos, hombros, las articulaciones temporomandibulares, caderas, rodillas, tobillos, o las propias articulaciones de las manos y los pies. Y te decía, algo común es la presentación bilateral y simétrica de esta enfermedad. Claro que existen formas de artritis reumatoide en donde puede doler predominantemente una articulación, pero lo común es que sean múltiples las articulaciones y que sean de forma bilateral. Eso es lo más común. Doctor, usted mencionaba que las enfermedades autoinmunes, en muchas de ellas se desconoce su origen, y que muchas, incluso así como llegan, se van. En el caso de la artritis reumatoide, para aquellos que no se han ido o que no han desaparecido estas enfermedades, ¿es curable? ¿Hay tratamientos? Hay tratamientos. Solamente no es una enfermedad que se cure, sino que se controla. Habitualmente no es curable, se controla con medicamentos antiinflamatorios y con medicamentos que ayudan a modular la respuesta inmune, Belén. En este sentido, por ejemplo, uno de los medicamentos de los que hemos hablado múltiples veces aquí, que son útiles para COVID-19 como antiinflamatorios, se utilizan mucho en la artritis reumatoide, como es el caso de tocilizumab. Es uno de los inhibidores de estas citocinas, y es que en la artritis reumatoide se liberan muchas de las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 1, como la interleucina 6, como una proteína llamada JAK también. Y hemos hablado, por ejemplo, de baricitinib, que es otro medicamento que se puede utilizar o que se utiliza con mucha frecuencia en la artritis reumatoide, y que también se utiliza en casos de COVID para desinflamar. En la artritis reumatoide es muy común que nuestros colegas reumatólogos, que son los especialistas que eminentemente trabajan y atienden estas patologías, utilicen, por ejemplo, medicamentos como metotrexate,
que son inmunosupresores. Es muy común que utilicen hidroxicloroquina. ¿Te acuerdas de la hidroxicloroquina claro, utilizada al inicio para pacientes con COVID? Bueno, ese es un fármaco eminentemente utilizado en enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoide. Es muy común que utilicen antiinflamatorios no esteroideos, como el propio acetaminofén, paracetamol. Es muy común que utilicen medicamentos inhibidores de la respuesta inmune, como los propios corticosteroides. No dexametasona, pero sí utilizan con frecuencia prednisona, que es un corticosteroide que actúa prácticamente igual que la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros colegas reumatólogos tienen perfectamente identificado lo que se conoce como etapas de tratamiento en el paciente con artritis reumatoide. Perú suma ya 13 millones de personas vacunadas o inmunizadas contra COVID-19. Esto representa el 40% de su población. Perú aplicó durante la última semana más de 1,6 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 y hasta el momento ya tiene a más de 12,9 millones de personas con las 2 dosis requeridas, cerca del 40% de su población, según datos del Ministerio de Salud, MINSA. El reporte oficial indicó que durante la última semana se aplicaron 1.663.008 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se están utilizando en el país. Así, Perú logró inmunizar con la pauta completa a un total de 12.911.696 personas, aproximadamente el 39,6% de su población, compuesta de 32,6 millones de habitantes. La primera dosis la recibieron más de 16,8 millones de personas, por lo que en total se superaron las 29,7 millones de dosis inoculadas desde que en febrero arrancó la campaña de vacunación. Según informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ya se superó el 50% de la población objetivo vacunada en 10 de las 25 regiones del país. En la nación suramericana, tanto los casos confirmados como los decesos causados por la enfermedad se mantienen más o menos estables desde hace semanas y en las últimas 24 horas se registraron un total de 14 fallecimientos y 408 nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, en mortalidad, Perú continúa siendo uno de los países del mundo con la mayor tasa al registrar casi 200.000 fallecidos, lo que supone un promedio de cerca de 600 decesos por cada 100.000 habitantes. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar presente también el fin de semana. Que tenga un excelente sábado.